Cantar, me gustaba cantar porque mi padre cantaba. Con la música tropical siempre se tocaba un bolero en las tandas. Se ensayaba semanalmente, en ese entonces había disciplina en el ensayo. Y desde el momento que yo llegué lo cancelaron, que dije yo, vea cómo es la vida, y él me cancela ahora en la voz, señor. Se necesita la constancia, el ensayo. Ahora los músicos se han vuelto un poco como perezosos. Lo llama uno a un ensayo y, no, que no quieren ir. Se vino un poco de gente de Ibagué, Julio Martínez, Ramón Elías, Cabezas, Carlos Martínez Vargas, oyó la cuestión, le dijo a don Álvaro, yo tengo un paso doble a Tunja y chévere que lo grabe Henry. A veces me llamaba a la rebelión, iba con la rebelión a hacer bailes, con los brujos fui a hacer bailes. No es lo mismo nunca sentir uno el combo atrás. Sanoa Podcast, Boyacá en clave tropical. Episodio 3, un canto senior tropical con Henry González. Escúchalo en Spotify. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las voces únicas de nuestra región, una de las voces más originales y que con seguridad se ha constituido en un ícono de la ciudad de Tunja, tanto así que su voz quedó registrada en el Pasodoble Tunja y se ha convertido en sello de las orquestas tropicales de nuestra región. Le damos la bienvenida hoy al maestro Henry González. Maestro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. No, con gusto, para mí un placer poder compartir con ustedes y espero que hagamos una bonita labor de ese trabajo que están haciendo, me parece muy bueno y para servirles. Maestro, qué grato de verdad compartir el día de hoy y recordar historias que seguramente se han vivido en la música tropical, no solo de Boyacá, sino también de otras regiones del país. ¿Cómo es esa entrada a la música del maestro? ¿Cómo es esa llegada en su infancia y ese amor por la música, maestro Henry? Bueno, pues yo soy de Ibagué, nací en Ibagué y pues tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio de Música y estaba haciendo como tercero bachiller y se conformó una orquesta ya con gente profesional y todo, hasta un italiano había. Entonces pues yo siempre tuve la inquietud de cantar, me gustaba cantar porque mi padre cantaba. Entonces me llamaron que a ensayar y empezaron los caminos en la música. Me gustó porque música tropical, en ese entonces dije yo, vea, yo cantaba baladas y por ahí cositas. Pero ya cuando me vinculé con la orquesta que hay que ensayar, que hay que montar tal tema, tal cosa, entonces de ahí empecé a hacer los primeros pines musicales y bueno, hasta el día de hoy. Maestro, ¿y esa llegada a la música tropical cómo se da? Seguramente es en Ibagué. ¿Con qué agrupación? ¿Cómo es esa llamada a esa primera orquesta tropical con la cual el maestro tiene contacto? Bueno, pues esa fue la primera orquesta en que yo sí inicié la música tropical. Como le comento, éramos casi alumnos y profesores del conservatorio. Entonces, pues se fijaron en mí que yo cantaba boleros. Yo me presentaba, tenía por ahí 16 años, me presentaba en un concurso que había en Ibagué, que el cantante del año Voz del Tolima. Entonces, pues tuve la oportunidad de participar y gané ese concurso. Entonces, debido a eso me llamaron que para que cantara boleros con ellos, con la orquesta. En ese entonces se tocaban boleros con la música tropical, siempre se tocaba un bolero en las tandas. Entonces, sí, que cantar boleritos, pero ya dije yo, no, la música tropical también la puedo cantar y comencé a iniciar, a ensayar y sí, me vinculé y la vida mía fue la música tropical. Veíamos ahorita recorriendo un poco las fotografías que hay aquí en la casa y que el maestro nos mostraba una imagen de los Delta de Colombia. ¿Cómo es ese trabajo en los Delta?
¿Hubo un proceso antes de llegar a los Delta de Colombia? ¿Cómo es ese trabajo que se realiza con esta orquesta de Ibagué? Bueno, pues como le comento, eran músicos del conservatorio. Entonces habían profesores ya y alumnos. Entonces, pues el trabajo era ensayando, se ensayaba semanalmente. En ese entonces había disciplina en el ensayo. Nosotros ensayábamos 2, 3 veces en la semana y ellos conseguían contratos y se tocaba mucho en los pueblos. Entonces ya me vinculé con la música tropical y me llamó la atención, me gustó mucho porque se pasaba sabroso y los músicos eran muy buenos. Tanto así que de esa orquesta llegaron a grandes orquestas, como los Alfa, como hay gente que, ahí tengo un compañero que está en Nueva York, vive muy bien. Entonces fue un inicial bonito, que hoy para mí es una historia. Claro, deja huella y finalmente le marcó su camino también como cantante, ¿no, maestro? Claro que sí, porque debido precisamente tocando con ellos, nosotros en ese entonces habían sitios donde se tocaba mucho como matiné bailables y todo eso. Entonces íbamos a tocar los domingos, los sábados en la noche. Y debido a eso, pues yo tocaba en el conservatorio, estudiaba trombón de vara. Entonces en ese entonces estaba pegado se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, dado el caso es que fueron allá a Ibagué a buscarme y que me viniera a trabajar con ellos a Bogotá. Entonces yo pues estaba muy sardino, pues mi papá y mi mamá no, que se va a ir. Pero yo con las ganas de la música tropical me vine hasta Bogotá a trabajar con ellos y trabajé un tiempo con ellos. Ahí empecé ya la carrera musical porque dejé hasta los estudios en el conservatorio y me vine para Bogotá, me radiqué en Bogotá y trabajaba ahí en Bogotá con varias orquestas, los Reales Brass, con los Reales Brass, Los Reales Brass. con los Reales Brass, con Nelson Díaz, claro que sí. Ese fue mi primer, para mí fue pues algo, muy chévere porque yo cantaba y tocaba trombón, entonces le llamó la atención eso y como los músicos los buscaban en Ibagué por lo del conservatorio, entonces me vinculé con Bogotá y empecé mi carrera ya profesionalmente, bien, me fue bien, trabajé mucho tiempo en Bogotá. Fue un paso importante, de todas Claro que maneras, sí, llegar. ese fue un paso que di, que para mí fue un inicial musical que me abrió muchas puertas. Ujú. Maestro, es decir que nosotros estamos hablando de un paso por el conservatorio de Ibagué del maestro. Claro que sí, yo estudié hasta cuarto bachiller ahí, que era bachiller musical, hasta cuarto bachiller y pues ahí incluso son los errores que comete uno, porque yo debía haber terminado, eran 8 años que se hacían de bachiller, pero yo ya pues más o menos leía y todo y tenía un conocimiento musical y con el trombón también lo tocaba más o menos, ya me dediqué a estudiar personalmente. Ok, maestro. Maestro, ¿y cómo es la llegada a Tunja? ¿En qué año se da esa llegada a Tunja? ¿Cuál es el contacto que se tiene con las orquestas tropicales de Boyacá? ¿Cómo son esos primeros pasos en Boyacá? Bueno, los primeros pasos en Boyacá fue precisamente allá en el colegio conservatorio. Yo me conocí con un muchacho, Alberto Camacho. Él tocaba barítono y trombón. Entonces, pues, un día estaba yo tocando en una taberna en Bogotá, Taberna de Sancho se llamaba. Y llegó él, ¿qué hubo, Henry? Pelados, nos conocíamos ya con 20, 21 años. Entonces me dijo, Henry, ¿qué está haciendo? Le dije, no, yo trabajo aquí en la taberna. Me dijo, pues, ¿y no le gustaría irse para la banda sinfónica de Boyacá? Hay una vacante como trombonista. Entonces, pues, si quiere, vaya y preséntese, vamos, y yo lo presento allá. Entonces, pues, me llamó la atención, dije, pues, vincularse uno laboralmente, pues, bien, con banda sinfónica. Cuando eso estaba iniciando aquí también la banda sinfónica, llevaba muchos años, pero estaba también en un proceso de cambio. Entonces me acuerdo que fue un sábado, me dijo, el lunes nos vemos y nos vamos. Y me vine y me dijo, nosotros tenemos una orquesta que llama Los Imperiales. Entonces también usted puede ir y cantar. Entonces dije, no, pues claro, yo voy.
Y sí, me vine para acá, me presenté, aquí me presentaron cuando eso estaba, Gustavo Mateo estaba recién de director del ITBA. Entonces me vine, me presentó y no, pues todos eran un poco ya gente de edad. Y el más joven era Alberto Camacho, un pelado. Y me presenté y pasé el examen y me quedé. Me acuerdo yo que llegué como, eso fue como un miércoles, hice todo lo que tenía que hacer aquí para la banda, la posesión y que el nombramiento y no sé qué, el concurso que había, el examen que me hacían. Y me dijo Alberto: Henry, pues el viernes tenemos un ensayo con la orquesta y tenemos baile el sábado. Vamos para Sogamoso, como para esta época, la feria del sol y del acero. Entonces, pues yo trabajaba en tabernas en Bogotá, yo vivía el día en el repertorio y llegué al ensayo y que va tal tema, ¿no? Pues yo los canté todos, entonces se quedaron sorprendidos. No, Henry, el sábado hay baile, vamos de una vez. Entonces de una vez fui y trabajé con ellos y ahí quedé con la orquesta, los Imperiales. Ese fue los inicios aquí en Boyacá. Ay, maestro, o sea que el maestro estuvo también en los primeros momentos de la banda sinfónica del departamento. Pues no en los primeros momentos porque ya traía un proceso, Ah, pero ok, sí vino un cambio que fue el que lo hizo Gustavo Mateos. Incluso, entiendo. incluso yo fui con Alberto Camacho porque ya no con Alberto, pues divagué ambos. Y don Gustavo quería reformar hacer la banda sinfónica porque ellos se tocaban retretas y esas cuestiones y las profesiones y todo eso, más que todo políticamente, ¿sí? Pero entonces Gustavo tenía ya una idea de crear una banda sinfónica y quería agrandar. Entonces digo, ustedes que son de Ibagué, necesitamos músicos. Entonces nos fuimos hasta Ibagué, me acuerdo, con Calberto Camacho pues todos los muchachos, nosotros los conocíamos todos, los que estaban ya saliendo de bachiller y hablamos con un poco y cómo se vino un poco de gente de Ibagué, Julio Martínez, Ramón Elías, Cabezas, un poco de que son pensionados ya aquí en Boyacá. Entonces se inició el proceso del cambio de la banda, que fue muy bonito porque se lograron unos logros bonitos con la banda. Maestro, hablemos de esa última agrupación que mencionó, los Imperiales de Colombia. ¿Cómo es ese paso por los Imperiales? Y en especial ese pasodoble que dejó huella, porque la voz del maestro siempre está referenciada a ese pasodoble llamado Tunja. Bueno, pues vea cosas que uno no cree, no piensa en un futuro lo que puede causar. Y pues yo grabé porque estábamos en el proceso de que la Orquesta de los Imperiales trabajaba mucho y fue muy bien, buena orquesta en Boyacá. Era de las orquestas que más trabajaba, eso fin de semana no faltaba trabajo. Entonces se empezó el proceso de vamos a grabar y pues a mí me gustaba también componer por ahí. Dije, no, pues chévere grabar música inédita. Entonces se comenzó, en ese entonces la grabación era en acetato. Entonces pues los estudios estaban en Bogotá. Entonces comenzamos con Plazas y con Jorge Rodríguez, que eran los que manejaban los Imperiales. Vamos a grabar. Y entonces el maestro Carlos Martínez Vargas, oyó la cuestión, le dijo a don Álvaro: yo tengo un paso doble a Tunja y chévere que lo grabe Henry, esa voz me gusta. Bueno, entonces se llegó y se sacaron arreglos y todo, porque ahí mismo habían arreglistas y todo en la orquesta, buenos músicos. Pongamos Pinzón, que estuvo en la banda sinfónica, pensionado de la banda sinfónica de Bogotá. Entonces se empezó el proceso de arreglos y todo, y el pasodoble me pareció a mí muy chévere y dije, lo voy a grabar. Y lo grabamos como en el año 83 fue eso. Se grabó y a donde íbamos a tocar lo pedían y el pasodoble pegó y vea, esta es la hora que todavía donde voy siempre, que el pasodoble a Tunja. Me hablaba el maestro de que en el Teatro Colón tuvo la oportunidad de cantarlo. Sí, como en el 2021, ahora en el 2021, entonces me invitaron a que cantara el pasodoble en el Teatro Colón, que para mí fue muy chévere, sí, eso fue en el periodo de Fúneme, creo.
él nos llevó y chévere, pues yo pues tocar el Colón, chévere, bonito. Entonces estuve en el Teatro Colón con todos los niños de la Escuela de Música. Eso fue un programa muy bonito que se hizo como un lanzamiento del Aguinaldo Boyacense del 2021. Mm. Maestro, ¿qué otros recuerdos de la música tropical de Boyacá tiene en su memoria que usted diga, también me parece que fueron clave, que me tocaron a mí en mi historia musical y que digamos que así como se vivió en los Imperiales de Colombia, también le dejaron una huella? No, pues en Boyacá yo las huellas musicales que tengo son demasiadas. Como yo iba muchas veces, hay veces me llamaba La Rebelión, iba con La Rebelión a hacer bailes. Con los brujos fui a hacer bailes. Íbamos a Moniquirá, me acuerdo yo que íbamos a Moniquirá, había un grupito allá que los chamuscaos. Y entonces allá íbamos a tocar, yo iba mucho a Barbosa. Boyacá para mí ha sido la historia musical que yo he podido lograr en Boyacá, para mí es algo muy hermoso que lo llevaré ya hasta el final de mi vida. Ah, maestro, ya Mm. le escuchaba yo al maestro una frase que había hecho ya raíces en Boyacá. Claro que sí, yo ya tengo raíces, ya se me creció el bonsai. Sí, Sí, maestro. sí. Maestro, y de hecho, pues para nosotros fue un orgullo verlo también en esa televisión nacional, cuando el maestro tuvo la oportunidad de ser parte de esa nómina de artistas de La Voz Senior. ¿Cómo es ese paso y esa experiencia, maestro? Ese paso, pues, un día estaba mirando televisión y vi que van a abrir un programa que La Voz Senior para todos los veteranos. Entonces le dije a mi hija, inscribámonos. Y mandamos un video y sí, sí, que salí seleccionado. Entonces, chévere, me fui, estábamos como en la pandemia. Entonces, me fui, nos llamaron y me tocó irme para Bogotá. Nos instalamos allá en un hotel muy bueno, ¿no? Esa gente tiene una logística muy buena. Entonces fue una experiencia muy bonita porque allá llegué a encontrarme concursando, imagínate, con Gabino Pampini, iba a concursar Gabino Pampini y Emeterio fue un profesor aquí de la universidad que llegó hasta la final, a la final llegó Emeterio. Y resulta de que yo tengo una anécdota con Emeterio que vea cómo es la vida. Cuando yo llegué a los Imperiales, Emeterio era el cantante. Y desde el momento que yo llegué lo cancelaron, que dije yo, vea cómo es la vida, y él me cancela ahora en La Voz Señor. Ese es el proceso de la música. ¿Mm? Sí, las experiencias de la vida, ¿no, Sí, maestro? sí, esa es la vida. Maestro, cuando yo escucho siempre el nombre de Henry González, aparece alguien hablando del color de la voz del maestro. O sea, es un color único. ¿Cómo el maestro logra tener esa identidad, generar una identidad vocal? Bueno, pues yo creo que eso más que todo, no es un logro, sino es algo como natural en uno, ¿no? Que viene con los genes, porque mi padre cantaba muy bien, mi padre era un tenor, él estuvo con los coros del Tolima y todo eso. Entonces, pues de pronto sí, son cosas que vienen con uno. Yo creo que el color de la voz sí se puede lograr con estudio, muchos cambios, pero más que todo eso es genético, eso viene en uno. Mm, Es talento también. sí, Es algo, eso es es un regalo de natural. Dios. Ajá, esos son dones, bendiciones que le da a uno Dios. ¿Mm? Maestro, y pues bueno, para cerrar esta entrevista, maestro, pues me gustaría también de pronto que nos pudiéramos dirigir a esas nuevas generaciones que tienen a su cargo el mantener la música tropical de Boyacá. ¿Cómo así fue ese trabajo que ustedes vivieron? ¿Qué recomendaciones tiene para esas nuevas generaciones? ¿Cómo debería desarrollarse la música tropical para lograr tener esa huella que ustedes lograron dejar en su momento? Bueno, pues yo personalmente digo que son procesos que tiene la continuidad de la música. Ahorita estamos, sí, en realidad en una decadencia de orquestas, porque de pronto la disciplina, ¿no? Yo digo que más que todo es la disciplina. Se necesita la constancia, el ensayo. Ahora los músicos se han vuelto un poco como perezosos. Lo llama uno a un ensayo y, no, que no quieren ir o algo así. Entonces la disciplina yo creo que es lo básico. Y sí, hay que jugar con las nuevas tecnologías. Ahorita pongamos
nos ha invadido mucho que la secuencia, que ya una sola persona vaya y hace lo que hace una orquesta, y no es lo mismo, porque no es lo mismo nunca sentir uno el combo atrás, eso es muy bonito, sentir la orquesta atrás. Pero ante todo, las nuevas generaciones, sí, la disciplina, el estudio y oír la música, escuchar la música tropical que hay. Hay mucha música tropical que todavía, donde la toque uno, eso es cosa bonita porque todo el mundo se para a bailarla. Entonces, mantener la disciplina, el estudio, la constancia, yo creo que es la base de mantener la música tropical, porque la música tropical de pronto está en decadencia, pero yo creo que nunca pasará. Eso pasa como la salsa, como el merengue. Son cosas que ya son muy bonitas. Verlas en vivo es algo muy hermoso. Maestro, de verdad que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su apartamento, poder compartir este momento. Son seguramente demasiados recuerdos los que quedan también en la memoria. A mí me gustaría que cerráramos de pronto con algunos nombres que el maestro piensa que son clave de la música tropical de esa época, porque esto es una cadena. O sea, nosotros estamos conectando también con mucha gente para dejar registro y memoria. Que el maestro diga, yo recuerdo estas personas, me parece que también son clave de esa época que marcó historia en la música tropical de Boyacá. Bueno, en la música tropical, pues primero que todo, los imperiales para mí fue una puerta que en Boyacá fue un símbolo musical y una trayectoria que tuvo y era una constancia. Ensayábamos semanal 2, 3 veces en la semana. Entonces, gente que en realidad se enfocó con una disciplina. Está Álvaro Plaza, está Jorge Rodríguez, hay un poco de gente, están que los Danger, que un poco de gente que fueron claves en el proceso que hoy deja historia. Entonces, es bonito eso, la misma Rebelión, que la Líder, todas esas orquestas. Ahora ustedes como nuevas generaciones, entonces me parece muy bien y chévere dejar historia, dejar algo que al menos lo recuerden a uno con el presente musical de la música tropical. Ay, maestro, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y de verdad que mil bendiciones para usted y su familia, maestro. Gracias, no, para mí un gusto poder compartir un poco de la historia musical que tiene Boyacá, que Boyacá es muy bonito culturalmente y históricamente. Entonces, echemos para adelante, no dejemos caer la música tropical, hagámosla en vivo, que se haga en vivo otra vez, recordar esas verbenas, esos aguinaldos que se hacían, que eran cosas bonitas. Entonces, echemos para adelante, Gracias, maestro. ¿vale? Que estén bien. Ay, maestro, muchísimas gracias. No, estuvo Eso era todo. bonito, sí, muchas gracias, maestro. No, genial. Eso es. Maestro, No, muchas gracias, de verdad, qué no, grato. a ustedes, sí, chévere. Sí, señor. Eso es parte. Sanoa Podcast.